fue Pinochet el que decretó mi fallecimiento, ¿no? Y fue una violación de los derechos humanos. Lo hizo pensando en que yo retornaría a Chile en la política de retorno del MIR en aquellos años, para poderme arrestar y desaparecerme y sin contar ningún cuento. Este hombre nunca ha venido aquí, está muerto, ¿no? Y esa fue la táctica de la DINA y la CNI de aquellos años. Pero yo no, se les cayó el montaje, se les cayó el plan, porque yo no retorné a Chile, ¿no? Y por tanto se quedaron con la acción que desarrollaron. Esto ocurrió en los juzgados, entre los jueces, entre los políticos de la ciudad de La Serena, que es de donde yo soy. Entonces, lo que yo espero es que ganar la batalla aquí en los Estados Unidos, automáticamente yo voy a pedir de que yo quiero ir a Chile para presionar solamente la solución. Si ellos escuchan este mensaje y resuelven el problema legal mío, pues excelente. Entonces estaré yendo a menos, por lo menos a menos de un año, que yo creo que se tiene que resolver esta situación en las Cortes. Tengo una confianza en que vamos a ganar, porque cuento con un apoyo espectacular a nivel popular aquí, a nivel de los inmigrantes, a nivel de la dirigencia de los sindicatos, a nivel de la juventud, a nivel del movimiento hip-hopero, del movimiento de las mujeres, el movimiento feminista, etc. Yo tengo aquí un apoyo y tengo un gran conglomerado de abogados que están defendiendo mi causa, grandes personajes de la abogacía norteamericana y neoyorquina, y que esta batalla la vamos a ganar, porque hay que ganarla, ¿no? Porque yo represento la defensa de los derechos de los 20 millones de inmigrantes indocumentados. Si nosotros ganamos mi caso, ganamos la batalla de los 12 o 20 millones de inmigrantes indocumentados. Y esa es la lucha, y por eso que esta lucha ha sido, más que en las cortes, ha sido una lucha en las calles, ha sido una lucha en las plazas, ha sido una lucha en las comunidades. Entonces, pienso que este problema legal mío va en vía de resolución. He pasado desde el golpe militar hasta aquí 40 años de clandestinidad, 40 años sin ninguna documentación legal, pero de resistencia, de lucha abierta, encubierta algunas veces, pero aquí luchando por el pueblo chileno, por el pueblo pobre y marginado de los Estados Unidos, y para mí eso es un orgullo y un honor, el haber nacido en Chile y poder haber entregado un grano de arena aquí en este país, en esta sociedad, como lo hicieron otros, como lo hizo Gabriela Mistral y como lo hizo Joaquín Murrieta, el primer chileno que llegó en el 1850 de los laderos de oro, venido desde Quillota, pasando desde el puerto de Valparaíso, embarcado hasta San Francisco. Él murió ahorcado en una de las plazas de la ciudad de California que yo visité, y que pude comprobar que ahí fue ahorcado y mutilado este heroico chileno que dirigió la lucha de los obreros. Lo acusaron de bandido, pues es lo mismo como ahora. Ahora los acusan de terrorista. A mí también me quisieron acusar de terrorista del siglo XXI. Pero lo que era Joaquín Murrieta y lo que era Gabriela Mistral eran un gran luchador social, la otra, una gran expresión de las artes, la escultura, el poema, la canción, la lírica, y yo creo que una de las poetas más grandes, que además es de mi tierra, que Vicuña, La Serena, Coquimbo, Ovalle, etc. Bueno, yo como fundador del MIR de Chile, siempre he tenido la convicción de que el tipo de organización que fundamos el 15 de agosto de 1965 junto a Luciano Cruz, Miguel Enrique, Bautista Banchowen y tantos otros y otras hombres y mujeres, es una organización que generamos para quedarse en la historia de Chile. Aún cuando en el transcurrir de la lucha este MIR podía sufrir golpes,
derrotas y transformaciones, las que a veces ocurren en un periodo de la lucha de clase o otros periodos. De hecho, el MIR nació cuando había un auge de la lucha de clase, cuando la política de la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos, la alternativa a la Revolución Cubana en América Latina, había fracasado. Y en Chile había fracasado con el experimento de la Alianza para el Progreso, liderado por la democracia cristiana y el freísmo, el Partido Demócrata Cristiano, con Eduardo Frei a la cabeza. Y el MIR nace en aquel periodo de gran auge de la lucha en Chile. Nadie creyó esta patraña de la Alianza para el Progreso en Chile. La reforma agraria que prometió el freísmo fue una farándula. La política de vivienda que ofreció Frei fue una mentira, ¿no? La famosa casa que desarrolló y trató de generar en las poblaciones eran verdaderas chozas miserables, se derrumbaban a los 3 meses. Entonces, lo que hizo el gobierno de Frei con su proyecto fue ahondar las contradicciones y le permitió al MIR desarrollarse como una gran alternativa, porque además se había dado en un momento en que Allende había sido derrotado electoralmente en 1964. Entonces había una decepción también de la gente que creyó en ese primer momento en la propuesta electoral de Salvador Allende. Surgieron muchas izquierdas revolucionarias en el Partido Socialista, especialmente la que encabezaron los hermanos Enrique en Concepción y la que encabezó desde el Partido Comunista Luciano Cruz. Y nosotros en Santiago, donde también estaba un sobrino de Salvador Allende, el Pascal Allende, y muchos otros dirigentes obreros y populares que nos adherimos a esta propuesta de fundar el MIR. Nadie más que yo, de los pocos que sobreviven, sabe y sabía que el MIR se iba a enfrentar a grandes desafíos. Cambiado el periodo de la lucha de clase, pasar de un periodo prerevolucionario como el que se vivió durante el periodo de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende, se instaura otro periodo completamente diferente, un periodo contrarrevolucionario, encabezado por la gran burguesía chilena, que utiliza a las Fuerzas Armadas para aplastar todo lo que había conquistado el pueblo de Chile, y instaura un régimen salvaje, autoritario, terrorista, y que lleva nada menos que a la abolición de la Constitución Política del Estado, que en Chile existió desde 1925. Disolvió el Parlamento, disolvió los partidos políticos y disolvió los sindicatos. Cambió la historia de Chile, las puso con las patas para arriba. Hubo un cambio contrarrevolucionario en toda la línea. Muchas de las formas de pensar, de actuar, de querer, de hacer de la sociedad chilena y especialmente del pueblo variaron, cambiaron. La gente ya no pensaba como hacía 15 o 10 años atrás. Se adecuaba a las condiciones que le imponía de violencia la dictadura y luchaba por sobrevivir, por resistir y por salir adelante. Y desarrolló grandes gestas, tanto el MIR como otras organizaciones revolucionarias que surgieron en Chile. Pero especialmente las grandes gestas vinieron del pueblo, de la gente que vivía en los barrios, que vivía en las poblaciones, la población La Victoria, La Bandera, La Pincoya, La Legua. Fueron los barrios populares,
los cerros de Valparaíso, las comunidades populares y campesinas de Valdivia, de Osorno, Puerto Montt, Los Ángeles, etc. Es una resistencia del pueblo la que logra cambiar esta situación. Pero ello no significó que a su vez tuvimos la capacidad y la fuerza para cambiar la forma de dominación económica que estableció la dictadura. Votamos a Pinochet, pero la forma de dominación de Pinochet perduró, y pienso que perdura hasta nuestros días. Y en todo este tiempo de lucha, el MIR fue brutalmente golpeado, fue brutalmente derrotado. Incluso se podría decir que se insinuó hasta su desaparición orgánica en algún momento, cuando dirigentes como Pascal Allende, como Nelson Gutiérrez y Roberto Moreno, miembros de la Comisión Política, hacen abandono de la dirección del MIR, de las direcciones máximas del MIR. Dejan a la deriva a la militancia, a la gente que se había jugado la vida tratando de construir esta organización. Pero yo sabía que aún ocurrió eso, el MIR había generado un tipo de mística, de educación, de formación política e ideológica en la gente. Tenía reservas históricas, tenía reservas políticas e ideológicas para restituirse, para rearticularse y para surgir de diferentes maneras, y como lo ha sido. Hoy, por ejemplo, existe el MIR, Ejército Revolucionario Popular, EPR, Ejército Popular Revolucionario, una fracción del MIR. También existe el MIR Net, ¿no?, cuya página se puede ver en el internet. Existe el MIR Ejército Guerrillero de los Pobres, que tiene sus raíces en lo que fue el experimento guerrillero del MIR en el Tume, donde muchos compañeros que retornaron en los años 80 fueron aniquilados por la dictadura, y aún así los que sobrevivieron han podido mantener una tendencia, una fracción del MIR. Existe el MIR Sur, que está estructurado desde Concepción hasta Tierra del Fuego. Son pequeñas, orgánicas, pero que han subsistido. Después existen una variedad de organizaciones que se dicen de la cultura del MIR, pero que no son una orgánica político-militar como las que nominé anteriormente. Pues está la Casa Miguel Enrique, ¿no? Está el CODEPU, que siempre ha sido considerada una organización con ciertas influencias del MIR. Está la organización de la calle de Londres, el Comité de los 119 y la organización de la Villa Grimaldi. No digo que el MIR las dirija todas, pero que hay una historia de presencia de miristas y de ex-miristas en estas instituciones. Entonces, pero a esto yo le agregaría que además existe un pueblo mirista, ¿no?, y que fue el que nunca murió, que siempre estuvo ahí. Y este pueblo mirista un poco fue producto del trabajo visionario, histórico, estratégico que el MIR desarrolló con el MCR. El MCR era el Movimiento Campesino Revolucionario, ¿no?, que organizó todas las corridas de cerco, que el propio Allende lo avaló para que expropiara que expropiara las tierras de los multimillonarios que tenían más de 80 hectáreas de riego básico, y cuya lucha no solo fue del movimiento campesino revolucionario, también de los mapuches de ese momento, que reconocían fila en el MCR, la organización de masa del MIR en el frente campesino y mapuche.